En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Catecismo de Trento nos enseña que el Decálogo, es decir, los 10 mandamientos, son para el fiel cristiano una fuente, dice, de sabiduría, de divina sabiduría, porque en los 10 mandamientos se reflejan de manera más excelente que en la creación las perfecciones divinas. Dios se refleja en la ley que nos da a nosotros los hombres y los ángeles, de manera más perfecta que por medio de la creación. Por medio de la creación material es verdad que vemos algunas perfecciones divinas. Vemos, por ejemplo, la existencia de Dios, que es una verdad de orden natural. Vemos la sabiduría del Señor, que lo ha hecho todo con tanto orden, haciendo que haya esta armonía, esta unión tan maravillosa en la creación. Vemos la omnipotencia, como Dios todo lo puede. Vemos también la trascendencia del Señor, que Dios no es nada de lo que Él ha creado, Dios no puede ser ninguna criatura, por eso la idolatría es una de los pecados más grandes de la ignorancia del hombre, atribuir a la criatura lo que es propio de Dios. O sea, vemos algunas propiedades, algunos atributos de Dios, pero estas perfecciones que nosotros conocemos a partir de la creación no las podemos imitar habitualmente. Son cosas que yo no podré imitar, como el crear, como el verme, pues infinitamente separado de la creación, de la criatura, porque yo mismo soy criatura, y tampoco no son perfecciones divinas que nos permiten, por decirlo así, entrar en la vida interior de Dios nuestro Señor. No nos permiten conocer las tendencias internas de la esencia divina. Mientras que por el Decálogo estas verdades o propiedades se nos manifiestan. Por ejemplo, a partir del 4.º mandamiento, ustedes saben que el Decálogo se divide en 2 tablas. La primera tabla, 3 primeros mandamientos, se refiere al fin. Las 3 obligaciones que tenemos para con Dios, que es nuestro fin. Honrarlo, diríamos, en nuestro interior. La adoración interna, primer mandamiento, adoración, fe, esperanza, caridad. El segundo mandamiento, honrarlo de palabra, la oración. El juramento, cuando el juramento es necesario, y el tercer mandamiento de obra, el culto que le debemos. Y los otros 7 mandamientos se refieren a los medios por los cuales nosotros tendemos hacia el Señor. El 4.º mandamiento, por ejemplo, pues nos manda respetar en el prójimo algo que brilla en ellos, que es la majestad, la autoridad de Dios. Y por el 4.º mandamiento, entonces, nosotros, criaturas racionales, comprendemos algo de la infinita majestad del Señor, puesto que hemos de honrarla ya en aquellos representantes suyos en la tierra. Y de esta manera nos elevamos nosotros a la consideración de la majestad infinita del Señor, y cómo el Señor en todas partes, en todo lugar, en toda persona, merece ser reverenciada por causa de su infinita majestad. En el 5.º mandamiento vemos, de manera particular, la bondad, la misericordia, la clemencia de Dios, como Dios es mucho más inclinado a hacer el bien que no a castigar. Y eso nos lo muestra el 5.º mandamiento, que nos manda: no matarás. ¿Por qué no matarás? Porque la esencia divina es así, la esencia divina es caritativa, hace el bien y nunca hace el mal. Y comprendemos algo de Dios a través del 5.º mandamiento. 6.º, 7.º y 8.º mandamiento, que recaen sobre los 3 bienes propios del hombre, bienes deleitables, el 6.º, bienes útiles, el 7.º, bienes honestos, el 8.º, pues también nos revela algo de lo que es Dios. El 6.º mandamiento, no fornicarás, no cometerás adulterio, nos enseña esa moderación en los bienes deleitables y cómo Dios es infinitamente santo, puro, y por eso nos pide a nosotros que lo seamos también. El 7.º mandamiento, no robarás, porque Dios es justo, y esa justicia reclama que cada hombre respete lo que es del prójimo y no lo codicie. 8.º mandamiento, pues que Dios es infinitamente veraz, y porque es infinitamente veraz, tú también debes serlo y no debes mentir. Y así los mandamientos de Dios nos van manifestando perfecciones divinas. Esta vez son imitables, esta vez estas perfecciones la criatura debe imitarlas, y por eso el Señor las da como ley a todos nosotros, a los hombres y a los ángeles.
De manera que cuando Dios nos da los mandamientos, lo que Él quiere es que nosotros, criaturas suyas, pues imitemos la esencia divina, nos hagamos semejantes en esta vida, a través de las virtudes, a través, diríamos, de nuestro comportamiento, para serle un día semejantes incluso en el ser, en la visión beatífica, cuando Él recompensará nuestra imitación de las perfecciones divinas con la gloria eterna. Pues hoy nos limitamos, porque así lo hace la epístola y el evangelio, a considerar el quinto mandamiento. O sea, veamos cómo el quinto mandamiento nos manda sobre todo imitar la bondad de Dios y entonces evitar cualquier actitud de odio, de rencor, de venganza. ¿Por qué? Porque no hay nada más extraño a la esencia divina que esas actitudes de querer el mal. De hecho, el Catecismo de Trento nos dice que en cada mandamiento hay un doble precepto. Aunque en algunos se enuncian de manera positiva, amarás al Señor, otros de manera negativa, no matarás. Pareciera que algunos solamente mandan, parece que otros solamente prohíben. Y dice Trento, no. Todo mandamiento tiene un doble precepto, uno afirmativo, que manda a practicar una virtud, y uno negativo que prohíbe incurrir en cierto pecado. Entonces, el mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas nos impone la práctica de la fe, de la esperanza, de la caridad, y nos prohíbe entonces todo lo que sea pecado de infidelidad, pecado de desesperación, pecado que vaya contra la caridad. Y el no matarás, que parece prohibirnos solamente el homicidio, nos manda en realidad la práctica de una virtud, y esa virtud practicada aquí, que debemos practicar en el quinto mandamiento, es la práctica de la caridad fraterna, de las obras de misericordia. Quinto mandamiento. Entonces vemos en primer lugar cómo Dios es esencialmente bondadoso, esencialmente misericordioso. Me parece que es fácil entender esta propiedad de Dios que nosotros debemos imitar. Toda la Escritura nos dice que Dios es caridad. Deus caritas est. Eso lo tiene Dios por esencia. Dios es caridad dentro de la esencia divina, dentro de sí, por decirlo así, de manera que Dios Padre pues entrega todo el bien que Él posee a la persona del Hijo, por vía de generación, es decir, por vía de conocimiento. El Padre entrega al Hijo todo lo que Él tiene. Hay una donación, hay una difusión del bien, que es Dios mismo. El Padre comunica al Hijo todo lo que Él es, dentro de la misma esencia divina. Y el Padre y el Hijo se comunican mutuamente, se aman, se dan ese beso, digamos, con el cual queda sellada la mutua donación divina, el Padre y del Hijo, que es la persona del Espíritu Santo. Entonces la caridad es infinitamente difusiva de sí. Y Dios quiere también comunicar la bondad fuera de sí. Es decir, no fuera de sí como si Él no estuviera en las cosas que Él va a crear, sino que el término de esa acción ya no será la esencia divina, será una cosa distinta de Dios. Pues Dios comunica su bondad, Dios crea para comunicar a las criaturas la bondad que Él posee, para hacer partícipes de las criaturas de las perfecciones que Él tiene desde toda la eternidad. Y esa es la razón de ser de la creación, un acto totalmente libre de parte de Dios, pero motivado por la caridad. Y San Agustín dirá, cuya Deus caritas est nos sumus. Nosotros existimos porque Dios es caridad. Es la bondad del Señor la que lo ha llevado a darnos la existencia. Y especialmente al hombre y al ángel, que van a ser capaces de imitar a Dios, no lo son los animales, ni las plantas, ni los minerales. Ese grado de ser se limitará a manifestar las bondades del Señor, pero nunca podrá aspirar, diríamos, a participar de esa bondad como el hombre y el ángel. El hombre y el ángel son llamados no solamente a manifestar la bondad de Dios, sino a imitarla, a reproducirla. ¿Cuántas bondades? Si uno repasara las obras de misericordia, uno vería cómo Dios las cumple, diríamos, de manera colmada con todas las criaturas y especialmente con el hombre y con los ángeles. Dios nos manda dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, y Dios es el que nos da, el primero de todos, el alimento, la bebida. Nos manda, pues, vestir al desnudo, dar posada al peregrino, y Dios es el primero que nos da vestido y nos da casa. Nos manda visitar al enfermo, redimir al cautivo,
Y Él es el primero que pues tiene esa compasión con nosotros en nuestras enfermedades, muchas veces las cura, si no nos da la fortaleza para llevarlas, y sobre todo redimir al cautivo. ¿Quién más cautivo que el hombre después del pecado? Y Dios le envía un redentor, redimir al cautivo. Enterrar a los muertos, si Dios es el que ha prometido glorificar nuestros cuerpos. O sea, cómo Dios practica las obras de misericordia, las temporales, las materiales con nosotros y mucho más las espirituales. Enseñar al que no sabe y nos da su divina revelación. Y soportar con paciencia los defectos del prójimo. Y vaya si Dios no nos soporta. Y corregir al que hierra. Y el Señor como Padre nos corrige. ¿No? Perdonar las injurias. ¿Y cuántas veces Dios nos perdona las injurias? Como la tendencia de la esencia divina es de comunicar el bien. De comunicar el bien dándolo o teniendo paciencia con los miserables, teniendo clemencia, teniendo misericordia, teniendo actitudes de perdón con las almas miserables. Entonces ahí comprendemos muy bien cómo cuando Dios se encarna, cuando Dios se hace hombre, pues el mandamiento que Él deja será el mandamiento de la caridad. Es que Dios es caridad y una vez que Él se hace hombre, una vez que Él se convierte en nuestro hermano, pues Él va a dar como precepto suyo el de la caridad fraterna: amaos los unos a los otros como yo os he amado. Yo os he amado hasta el punto de querer vuestro bien, de todas las maneras posibles. Quered vosotros el bien de vuestro prójimo. Yo os he amado hasta el punto de dar por vosotros mi vida. Dad vosotros la vida unos por otros. Y esa búsqueda, entonces, las obras de misericordia son 7 materiales, 7 espirituales, 7 es un número de plenitud, quiere decir que practiquemos con el prójimo todas las bondades que podamos, algunas materiales, algunas espirituales, que ninguna bondad que podamos practicar con el prójimo, dejemos nosotros de practicarla por algún motivo torcido, únicamente porque no podemos ayudarlo más. Nuestra caridad tendrá límites, pero nada más. Y es lo que ahí nos recordaba entonces San Pablo en la epístola. San Pedro en la epístola. Toda la misa de hoy está orientada hacia esa práctica de la misericordia, de la caridad fraterna. Sed unidos en la oración, ser unánimes. Es una manera de comunicar la bondad. Esa unanimidad, diríamos, en el sentir, en una vida de comunidad. Ese cor unum et anima una. Una manera diríamos, de practicar la caridad. Ser compasivos, compacientes, amantes de la fraternidad de los hermanos, misericordiosos. No volváis mal por mal, ni maldición por maldición. Al contrario, bendecid. Bendecid al que os maldice. Practicad el bien con el que os da algún mal. Y dice entonces San Pedro que el Señor hace recaer su bendición sobre aquellos que le imitan en esta bondad, mientras que a los malvados, pues sobre los malvados recae su ira. Entonces el quinto mandamiento: practicarás la caridad fraterna. ¿Por qué motivo? Porque Dios nos ha dado el ejemplo de esta caridad. La esencia divina es misericordiosa, es compasiva, es, diríamos, comunicativa del bien que tiene, y eso mismo nos manda el Señor por el quinto mandamiento, que lo seamos también nosotros, para que seamos hijos que imitan al Padre Celestial. Si nos tenemos ahora que referir a la esencia divina y al perdón de las injurias, no solamente Dios practica el precepto, diríamos, positivo de este mandamiento, de ser misericordioso, de comunicar el bien que Él posee, sino que también el Señor practica el precepto negativo. El Señor no devuelve nunca mal por bien. Fíjense de cuántas maneras podríamos ver que el Señor es con nosotros perdonador de maldades y de miserias. En primer lugar, toda la paciencia que dice San Pablo ha ejercitado el Señor con nosotros. La ejercitó en el Antiguo Testamento. Cuánta paciencia de Dios frente a las maldades de los hombres, y cuánta paciencia vemos que practica hoy el Señor con los pecadores. Tanta es la paciencia del Señor que esa misma paciencia a veces nos puede chocar a nosotros, nos puede escandalizar. Señor, ¿por qué tienes tanta paciencia con los malos? ¿Por qué no castigas ya? Y cuando vamos así nos olvidamos de que nosotros hemos sido malos.
y de que si el Señor castigara enseguida los pecados, pues nosotros ya no estaríamos aquí. Paciencia que el Señor tiene con los pecadores. La donación que el Señor hace de un Redentor cuando ve a la humanidad caída en el pecado, tanta es la misericordia de Dios, tanto es la tendencia que Él tiene a perdonar, que les envía la persona del Redentor. Les envía la víctima que será capaz de expiar los pecados, el hombre no podía expiar. Después el Señor instituye un sacramento, para que estemos seguros del perdón divino, instituye un sacramento, la penitencia, que nos asegura de ese perdón del Señor cada vez que vayamos a Él arrepentidos. Y para que no dudamos, un signo sacramental: si el Padre te da la absolución, yo te perdono. Cualquiera que sea el pecado que confieses, cualquiera que sea su gravedad, cualquiera que sea su número, yo te voy a perdonar todo. Después la condescendencia que Él practica no solamente perdona al pecador, sino cómo lo busca para perdonarlo, aunque el pecador le resista, y le resista durante años, cómo el Señor lo persigue con gracias actuales, para moverlo al arrepentimiento, para darle un derecho a la posesión del cielo. Cómo el Señor nos busca. Tantas parábolas que el Señor dedica a esta búsqueda del pecador. Entonces la dracma perdida, la oveja perdida, cómo el Señor viene a buscar al pecador, y aunque esté en el último instante de su muerte y haya sido un pecador toda su vida, el Señor siempre le ofrecerá el perdón antes de dar el último suspiro, siempre. Si el pecador se condena es porque no ha querido responder a las invitaciones del perdón divino. Entonces todo eso nos muestra cómo no hay nada más extraño a la esencia divina que el odio o el rencor o la venganza. Dios es bueno y realmente es tan bueno que podríamos decir como que el castigar es algo ajeno a la esencia divina. Dios castiga únicamente al que no ha querido de ninguna manera recibir las misericordias del Señor, su perdón. De manera que uno diría, bueno, pero Padre, a veces Dios castiga y Dios se enoja con algunos hombres. Yo también podría hacer lo mismo que Dios, enojarme con algunos y no perdonarlos. Sí, es verdad. Yo a veces me puedo enojar con alguien y no perdonarlo. ¿A quién? Pues aquel con el cual Dios se enoja y no lo perdona más, con los condenados. Con los condenados yo ya no puedo amarlos, yo tengo que manifestar mi indignación contra los condenados y al demonio rechazarlo como alguien malo. Ya es incapaz de redención. Pero con todos los demás hombres de la tierra, por muy pecadores que sean, todavía se pueden convertir. Entonces yo debo perdonarlos, porque a esos, a todos, Dios los perdona si se arrepienten. Y por eso hemos de combatir el odio, y lo vemos en el Evangelio de hoy, en que nuestro Señor nos recuerda el quinto mandamiento: no matarás. Si reprimirás el odio, el rencor, la venganza, en su manifestación externa, que es el dar muerte o causar daño al prójimo en su cuerpo. Pero el Señor dice, yo os digo más, evitaréis también todo lo que sea pecado de ira interior, una ira injustificada. Y el Señor dará incluso 3 grados de esa ira. Y os digo más, el que se encoleriza con su hermano merecerá juicio. Lo primero que Dios ya nos manda es que no tengamos movimientos consentidos, alimentados de cólera, de ira interior contra nuestros hermanos. Primer paso, la ira por dentro. Esta ira que puede manifestarse en pecados como celos, envidias, rencores, fijarse en los defectos ajenos, juicios temerarios. Se puede dar un paso adelante. El enojo interior puede llevarnos a palabras injuriosas por fuera, pero son palabras que son animadas por este odio interior. Todo aquel que le llame raca, que le llame insensato, estúpido, merecerá ya el juicio del Sanedrín. ¿Crees en gravedad? Ese enojo interior ya se manifestó por una palabra injuriosa al prójimo. Entonces, el Señor nos manda que eso aprendamos a reprimirlo. Y después podría ser que ese rencor no reprimido en el interior y pasado a la palabra llegue a desear los peores males al prójimo, el que le llame fatuo. El que le llame fatuo era una palabra impío, es decir, ojalá te vayas al infierno, sería el equivalente. Es ya desear grandes males al prójimo llevado por ese rencor interior. Ese merecerá la gehenna del fuego.
¿Y por qué el Señor nos prohíbe entonces ese rencor, esa ira, esa indignación fuera de lugar? Porque el Señor es perdonador. Porque no es según la esencia divina el actuar así. Como yo no actúo así, tú tampoco lo harás. Tú tendrás la misma mansedumbre, la misma clemencia, el mismo perdón que yo practico con el pecador. Y para eso acuérdate de cuántas veces yo te he perdonado a ti. Y la parábola entonces de los dos siervos, el que debía 10.000 talentos, y el rey le perdona porque ha pedido: Señor, ten piedad de mí, todo te devolveré. Te perdono la deuda. Es lo que Dios nos ha perdonado a nosotros, 10.000 talentos, algo que no podíamos pagar jamás. Y después sale el siervo y se encuentra con un compañero que le debe 100 denarios. Nada, al lado de lo que él debía. Y lo aprieta y lo apura para que le devuelva. Y le dice lo mismo el otro siervo: ten paciencia que todo te lo pagaré. No, a la cárcel. Se entera el rey: ¿por qué no perdonaste tú? Yo te perdoné a ti cuando tú me lo pediste. Y a veces nos olvidamos de que el Señor nos ha perdonado muchísimo. Y ese perdonarnos muchísimo nos tiene ahora que llevar a nosotros a perdonar muchísimo. ¿Por qué? Porque así es Dios. Como el quinto mandamiento nos hace conocer la bondad de Dios, la clemencia, la misericordia del Señor. Y por eso entonces la actitud de reconciliarnos con todo hermano que tenga algo contra nosotros. No dice: si tú has pecado contra tu hermano, ve y pídele perdón. No. Si te das cuenta de que tu hermano tiene algo contra ti, tal vez no es mi culpa, pero tiene algo contra ti, ve primero a reconciliarte con tu hermano. No solamente no incurriremos en el odio interior, en el rencor, sino que el Señor nos pide que tengamos la delantera, que tomemos la iniciativa en recomponer la armonía cuando la vemos rota con alguno de nuestros hermanos. Cualquiera que haya sido la causa, da tú el primer paso. ¿Cómo eso nos hace comprender lo que es Dios? Realmente esos mandamientos, ¿cómo nos hacen ver esa bondad? Fíjense cuántas veces Dios es el primero que da el paso. Y ustedes cuántas veces van a ver que es cuando incurren tal vez en la falta más descarada, cuando el Señor les da una gracia abundante, mayor que en tiempos habituales, porque el Señor es así, el Señor no es como el hombre. Y cuando más mereceríamos el castigo, pues el Señor me envía una bondad que yo no esperaba de Él en ese momento. ¿Cuántas veces Él toma el primer paso? Pues amadísimos hermanos, para pedirle a Dios nuestro Señor que nos ayude a practicar esta caridad, pues nada mejor también que considerar cómo nuestro Señor únicamente a esta caridad y al perdón de las injurias le dedica 3 bienaventuranzas. 3. En primer lugar dice nuestro Señor: bienaventurados los mansos, porque de ellos será la tierra. Es tan difícil para el hombre perdonar, es tan fuerte en el hombre esta inclinación a enojarse, que hay una bienaventuranza especial para el que lo logra. Bienaventurados los mansos, el que practica la mansedumbre, el que evita, entonces, practicando el precepto negativo, el que evita todo rencor y logra ser manso, él poseerá la tierra. Después dice nuestro Señor también: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Entonces ya es el que practica el precepto positivo, el que ha sabido desvivirse por el prójimo con obras de misericordia. Él recibirá misericordia con la misma medida con que midiereis, seréis medidos. El que ha medido al prójimo con muchas obras de misericordia, así será medido por el Señor, que habrá un momento en que tendremos necesidad de misericordia. El momento de nuestra muerte, el momento del juicio. Entonces, mientras vas con tu contrincante, entonces trata de hacer con tus dineros de iniquidad, trata de hacerte amigos. Trata de hacerte amigos, dirá nuestro Señor. Y la tercera bienaventuranza: bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los pacíficos son los que ya practican el tercer ejemplo que nos da el Señor, esa iniciativa que tiene un alma para establecer la paz donde quiera que vaya. Es dar el primer paso en favor de la paz. Bienaventurados los mansos, los misericordiosos, los pacíficos. 3 bienaventuranzas dedicadas únicamente a esta práctica de la bondad que vemos en Dios. Y últimamente leía, pues que sirva como conclusión, como un ejemplo, leía la biografía, la pequeña vida de Santa María Goretti. Santa María Goretti, esta niña de 12 años, asesinada
por un joven que en un momento de arrebato, de lujuria, quiere abusar de ella. Entonces, como Santa María Goretti le resiste y le dice, no, no hagas eso, es pecado, irás al infierno. Ante la resistencia de la niña, la piel empieza a cuchillar, le da 11 cuchilladas, la deja tendida ya muerta, casi muerta, agonizando. Cuando se da cuenta que aún se mueve, que se quiere arrastrar hacia la puerta para llamar a la mamá, le da 3 cuchilladas más, 14 cuchilladas. Bueno, la llevan al hospital y en el hospital allá tratan de operarla, no hay nada que hacer. Es un caso de desesperado, le ha dejado heridas tan profundas que no va a tardar en expirar. Vino el sacerdote, la confiesa. ¿Perdonas? Le dice el sacerdote, ¿perdonas tú al que te ha hecho eso? Lo perdono. Y quiero que Alejandro esté cerca de mí en el cielo. Lo perdono y quiero que Alejandro esté cerca de mí en el paraíso. Una niña de 12 años, que bien ha comprendido el precepto de nuestro Señor. No solamente lo perdona, sino quiere que en el cielo le esté especialmente asociado. Y de hecho es lo que pasará. Alejandro será condenado a 25 años de prisión, en los cuales él tarda mucho en arrepentirse, por su orgullo, pero poco a poco lo va visitando un obispo que ha conocido que él es el criminal y trata de conducirlo a sentimientos de arrepentimiento. Santa María Goretti se le aparece en un sueño, Alejandro, cómo se ve a la santita velando por su propio asesino. Y este asesino, cuando cumple ya la condena, pues lo primero que hace es ir a pedirle perdón a la mamá. La mamá le dice, bueno, si mi hija te perdonó, yo también te perdono. Es ejemplo cristiano del perdón en cosas que son difíciles, y entonces Alejandro entra en un convento de capuchinos, de franciscanos, donde va a vivir 23 años como hermano, como familiar en ese tiempo, y entonces expiando su falta y tratando de santificarse. Pero todo eso por intervención de la misma santita que él había asesinado. Podemos creer que ese hombre entonces, con 23 años de penitencia, pues realmente se santificó, y predicando una vida religiosa, y que en el cielo, pues cuando esté en el cielo, si no lo está ya, pues lo veremos ubicado cerca de Santa María Goretti. Los dos, pues santificados por este arrepentimiento y por esta práctica del perdón. Pues que el Señor nos dé a nosotros también la gracia de imitar estas bondades divinas, de imitar a Dios nuestro Señor en esta tendencia que Él tiene a practicar el bien y sobre todo en esta tendencia que tanto nos tiene que edificar a perdonar pecados, a perdonar defectos, a saber perdonar a los que nos han hecho agravio, para que nosotros también merezcamos estas recompensas, esta bienaventuranza de el manso poseerá la tierra, la poseeremos nosotros si practicamos la mansedumbre. El misericordioso tendrá derecho a la misericordia y el pacífico pues será llamado Hijo de Dios. En el cielo encontrará la recompensa suprema de esta práctica desinteresada de la caridad. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.